Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a continuar entonces con la segunda parte de la temática de la sesión del día de hoy, en la cual nos acompañará el ingeniero Alejandro Toro. El ingeniero Alejandro Toro es líder del grupo NIF de INSOF, experto en la sistematización de AgroWin, software agrícola líder en Latinoamérica. También cuenta con una importante experiencia como capacitador en automatización de las NIF en temas relacionados con estados financieros NIF, propiedad, planta y equipo NIF, activos disponibles para venta NIF. Adicionalmente es certificador de AgroWin y actualmente se desempeña como gerente comercial y líder de distribuidores de INSOF. Ingeniero Alejandro, bienvenido, muchísimas gracias por la participación. Con todo gusto, muchas gracias Marcela. Muchas gracias también al ingeniero Jorge por haber participado en estos 2 días en la sesión. Pues muy importante toda esta temática que hemos visto. Y la idea es ver esta información, cómo podemos aprovecharla dentro del sistema AgroWin, en especial cómo el software va a ser un aliado para muchos de nuestros procesos para alcanzar esta certificación en BPA o de Global Gap. Entonces la idea es que se queden con nosotros estos próximos minutos para que podamos ver cómo el software nos puede ayudar en este proceso. Bueno, ingeniero, vamos a dar entonces paso a la temática. Claro que Muchísimas sí. gracias. Muy bien, pues nuevamente les damos la bienvenida por haberse quedado con nosotros en esta segunda parte de la sesión que estábamos viendo el día de hoy. Vamos a tratar un poco acerca de lo que es el sistema AgroWin, el patrocinador oficial de esta capacitación en Global Gap y BPA. Nuevamente entonces vamos a chequear cómo el software nos puede ayudar a nosotros en alcanzar parte de los objetivos que estas normas o estas certificaciones nos solicitan. Me presento nuevamente, mi nombre es Alejandro Toro, yo trabajo como gerente comercial dentro de INSOF, la casa desarrolladora del sistema AgroWin. Pero muchos de ustedes que están participando en esta capacitación o en este ciclo de conferencias podrán preguntarse, bueno, ¿y qué es AgroWin? Si analizamos lo que allí en pantalla se ve, podemos concluir que AgroWin es un software administrativo y contable, un ERP. ¿Qué es un ERP? Un planificador de recursos empresariales. Este planificador de recursos empresariales o software administrativo y contable está especialmente diseñado para el sector agrícola. Tiene funcionalidades que ya enseguida vamos a ver que están diseñadas para ayudarle al empresario agrícola a administrar sus recursos. Dentro de la información que tiene el sistema AgroWin, pues podemos analizar que AgroWin tiene diferentes módulos, diferentes funcionalidades que son como las diferentes áreas de la empresa. Estas áreas se ven integradas como por ejemplo dentro de la parte de la contabilidad. Algo muy importante y es que en toda empresa agrícola yo debo tener un control administrativo contable. Un control de cómo está mi información hacia mis estados financieros, mis ingresos, mis gastos. ¿Cómo está mi información respecto a la parte tributaria? Algo muy importante. Que esta información la podemos empezar a clasificar de acuerdo a diferentes funcionalidades internas dentro de la empresa. ¿Cómo cuáles? Nosotros podemos tener un área dentro de la empresa que se encarga directamente de generar todo lo que tiene que ver con los pagos. Control de la cartera, el control de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar, es decir, el endeudamiento de la empresa. Y el sistema AgroWin nos va a permitir administrar y controlar este recurso, la parte de la cartera, algo tan importante. También nos va a permitir entonces poder tener ese control de la parte de la conciliación de los bancos, de poder tener un registro automático de todos los ingresos, los gastos, las salidas de dinero, traslados de fondo, que ya no corresponden netamente como a una parte contable. Llamémoslo como en el primer espacio, la parte contable del sistema. Ahora, también tenemos una parte administrativa ya de otros recursos. ¿Cuáles recursos? La parte de los activos dentro de la empresa. Poder tener ese control de mi maquinaria, de lo que estoy utilizando en mi proceso de producción, tractores, plantas, maquinaria, que nos van a permitir a nosotros incrementar y analizar los costos de producción. Diferente que sea mi cultivo, voy a poder analizar la intervención de la maquinaria dentro de su proceso productivo. También nos va a permitir el sistema AgroWin hacer presupuesto.
un presupuesto de analizar, bueno, dentro de mi ciclo de producción que voy a tener en el próximo año, yo estimo tanto en costos por insumos, por fertilizantes, por fungicidas, tanto estimo en entradas por ingresos y poder ir mes a mes, ir controlando si yo lo que presupuesté se está alcanzando, para poder después tomar medidas efectivas y decir, bueno, entonces vamos a reducir en estos costos para obtener después una rentabilidad. También dentro del sistema AgroWin, otro de los puntos principales que vamos a analizar a continuación es la parte del control de los inventarios, de los insumos. Algo que el día de ayer dentro de la conferencia analizábamos cómo tenemos que tener una identificación de mis insumos agrícolas, una ubicación, un manejo de bodegas, que el sistema AgroWin nos va a facilitar esta gestión. Nos va a permitir a nosotros a través de este módulo que tiene incorporado poder registrar esos diferentes formatos y plantillas que allí para la certificación en BPA pues vamos a tener. Este manejo de los inventarios pues el sistema nos lo va a permitir controlar no solamente de los insumos, sino también de la parte que nosotros producimos, nuestro producto cosechado. Al igual, el sistema AgroWin nos permite generar transacciones comerciales con nuestros clientes, con nuestros proveedores, como hacer cotizaciones, hacerle remisiones a nuestros clientes y después despachar la factura de venta y poder analizar dentro de la factura de venta también ese producto vendido, de qué lote fue que vino, poder tener esa trazabilidad que después llegue hacia el cliente final y pueda decir, mire, es que este producto lo generamos en tal finca y es de tal lote y se le aplicaron tales insumos, se le hizo tal mano de obra y todo lo puedo administrar dentro de ¿dónde? Dentro del sistema AgroWin. Fácil, un sistema que me va a permitir orientar y alcanzar mis objetivos en la certificación de calidad, de buenas prácticas. También el sistema AgroWin está especialmente diseñado, a diferencia de otros ERP contables, para el sector agrícola. ¿Y por qué decimos que está especialmente diseñado para el sector agrícola? Porque uno de los puntos que el sistema tiene es que me va a permitir a mí poder registrar e identificar los cultivos, tanto transitorios como perennes, poder marcarles la ficha técnica, que es otro de los análisis que dentro de la certificación para BPA tenemos que identificar nuestros lotes, cuántas hectáreas tiene, la longitud, la latitud, qué densidad o población tiene sembrada, características que por los diferentes tipos de productos o con los cultivos que tenemos yo puedo identificar dentro del software para después sacar la información de costos de producción. Y muy especial, pues el sistema nos va a permitir registrar las labores agrícolas que yo estoy haciendo día a día, que voy y le pago a un trabajador para que en este jornal me haga tal labor en tal lote, poder identificar esos rendimientos, no solamente de la aplicación de los insumos, sino de la labor, de la mano de obra que yo estoy trabajando. En sí, AgroWin me va a permitir a mí entonces administrar no solamente la parte de la contabilidad, sino los recursos y en especial los costos de producción. Esa es la finalidad grande del sistema AgroWin. Por lo tanto, entonces, sin analizar más detalle, vamos a mirar cómo dentro del sistema también podemos llegar a estructurar la empresa. Aquí dentro de la pantalla, las diapositivas están viendo una estructura básica de una empresa, como yo la tengo cargada con lo que nosotros identificamos como centros de costos o áreas administrativas y áreas productivas. Yo puedo tener dentro de AgroWin áreas administrativas, mi departamento de contabilidad, mi departamento de sistemas, mi área de ventas, pero también tengo dentro del sistema AgroWin áreas productivas, que es la finalidad de lo que yo quiero tener con el software. Áreas productivas como cuáles, cada uno de los lotes, cada uno de mis cultivos, cada uno de mi maquinaria que yo le quiero administrar los costos de producción, los voy a identificar dentro del software para después poder hacerle un análisis individual de cómo está el lote 1, qué información o qué producto me ha generado y cuáles son los costos que he incurrido en él, cómo está el lote 2, qué costos he generado y qué producción me ha dado. Entonces allí yo puedo empezar a generar como una especie de comparación de mis diferentes áreas productivas. Al igual, pues entonces dentro de esa estructuración que me la permite el sistema AgroWin, yo voy a poder identificar una serie de catálogos
que me van a servir a mí para poder hacerle una trazabilidad y una auditoría a la información que voy a diligenciar en los diferentes cuestionarios y plantillas que vaya a tener cuando esté haciendo una certificación en buenas prácticas agrícolas. Por ejemplo, tengo un catálogo de terceros donde voy a poder identificar mis clientes clasificados, por ejemplo, por ciudades, por zonas. Puedo tener mis proveedores también clasificados, por ejemplo, por los productos que me dan, por las ciudades. Puedo tener un historial de cuáles son los productos que yo le compro a los diferentes proveedores, para después poder también hacer comparaciones respecto a calidad en rendimientos o respecto a precios, porque también algo que tengo que identificar internamente es la rentabilidad de mi empresa. Dentro del sistema pues puedo identificar otra serie de catálogos como son las diferentes labores empresariales. Yo puedo tener actividades agrícolas. En una misma explotación agrícola yo puedo tener cultivos como por ejemplo café, puedo tener cultivo de plátano, puedo tener cultivo de maíz, y allí entonces para cada una de esas actividades le puedo consultar las labores que voy a programar y que voy a ejecutar día a día, para después poder mirar el rendimiento de cada una de ellas. Y algo muy importante, poder también tener ese control de lo que son los insumos con sus respectivas bodegas y ubicaciones. Las bodegas me van a permitir a mí poder tener como esa discriminación física de dónde tengo ubicado mi insumo. E insumos pues los voy a poder clasificar si es que les quiero manejar con una fecha, por ejemplo, de vencimiento, si es que lo tengo que tener. Pongamos el caso de alguna droga veterinaria donde tengo que tener una fecha de vencimiento, y así tener ese control de mis existencias, no solamente en cantidades, sino también con algunas variables que son importantes al momento de su uso o aplicación. Ejemplo de planilla de labores. Dentro del sistema tenemos tres planillas principalmente. La planilla de labores, donde yo voy a identificar la acción o la labor que voy a hacer día a día, lo que estoy haciendo, en dónde lo estoy haciendo y quién lo está haciendo. Es decir, allí vemos en pantalla que hay un trabajador, Jaime Pérez, que en el centro de costos L01, lote 1, está trabajando. Ese lote número 1 podemos mirar en la parte de la derecha a nivel de centros de costos, que es un lote de naranja. Tenemos un catálogo de labores donde dice que la labor que está haciendo es la 130, que es una siembra, y que el día lunes trabajó un jornal y tuvo un rendimiento de media hectárea. Así entonces vamos identificando empleado o trabajador por trabajador, día tras día, labor por labor, en el lote o centro de costos que estuvo trabajando, cuál es su rendimiento. Primera planilla, planilla de labores. Segunda planilla, planilla de insumos, donde voy a identificar ya no la labor, sino el insumo que estoy aplicando en esa labor. Por ejemplo, allí entonces nuevamente nos indica el insumo que está aplicando, una urea, en donde en el lote número 1, que es un lote de naranja, haciendo qué labor, una labor de siembra o fertilización, y que el día lunes aplicó o utilizó 50 kilogramos. Así entonces el sistema me va a ir analizando el costo de esa aplicación del insumo, y también me va a ir controlando las existencias que yo tengo en cada una de las bodegas. Y la tercera planilla que vamos a utilizar dentro del sistema es la planilla de maquinaria y equipo. Esa planilla me va a permitir a mí poder identificar el uso de la diferente maquinaria que tengo dentro de la empresa en cada uno de los lotes y haciendo una labor. Por ejemplo, allí en pantalla nos dice que el tractor Kubota, ese activo, en el lote número 1, que es el lote de naranja, haciendo la labor 100, una preparación del terreno, se gastó 50 horas. Por lo tanto, entonces ya empecé yo a acumular tres variables muy importantes dentro de los costos de producción: insumos, mano de obra y maquinaria. Viendo eso allí en diapositivas, pues miremoslo ahora dentro del sistema, conozcamos más acerca del software AgroWin. Entonces vamos a cambiar acá la pantalla y vamos a mirar el funcionamiento del software.
Para todos los que están allí conectados, les presento la interfaz del software AgroWin. Es una interfaz que ustedes podrán ver muy llamativa, muy dinámica, donde yo voy a poder registrar la información dentro del software. Principalmente quiero mostrar entonces algunos de los puntos que estaba explicando en la diapositiva. Dentro del software AgroWin, yo voy a estructurar mi empresa. Dentro de esta yo tengo el ejemplo de una hacienda Playa Blanca, la cual ya tiene una estructura de centros de costos donde yo le voy a registrar todo lo que son los gastos o los costos dentro de la empresa. Dentro de su estructura principalmente productiva, su área productiva, yo identifico diferentes lotes. En este caso, miremos una información muy importante que podemos concatenar con lo que el día de ayer el ingeniero Jorge nos indicaba. Cuando voy a identificar cada una de mis áreas, los lotes, yo tengo que poner una marcación donde me indique que ese lote, qué siembra tiene, las hectáreas, la población. Esa información la puedo identificar dentro del sistema AgroWin. Miremos, por ejemplo, cómo yo puedo entrar dentro del lote y esa información que está indicando, acá el software nos la va a mostrar. Nos va a decir, por ejemplo, mire, este lote tiene tantas hectáreas. Ahora, internamente, si miramos también cada uno de los cultivos, yo puedo identificar mi cultivo, cuánto tiene en hectáreas y la población. Por ejemplo, miremos cómo este lote que tengo en el caso de mandarina nos puede indicar el área. Este cultivo de mandarina tiene un área de 2 hectáreas. La unidad, en este caso la población o la densidad, está allí sembrados 600 árboles. Información que yo puedo después identificar en una ficha técnica, la cual pongo visible al momento de entrar en campo y que va a estar acorde de acuerdo a lo que yo estoy registrando dentro del software. Puedo identificar también variedad y procedencia, por ejemplo la variedad acá del producto, mandarina Oneco, la procedencia de la semilla para poder después tener ese historial. Y pues algunos tipos de clasificadores, como si por ejemplo estos son cultivos netamente de cítricos, pero yo también dentro de la empresa tengo cultivos, por ejemplo de café, cultivos de plátano, para yo después hacer un análisis de costos por estos clasificadores. Algo que estábamos viendo también es que dentro del sistema me va a permitir a mí poder identificar el análisis de suelos. Como también es otra variable que me va a permitir a mí dentro de la empresa poder tener como esa estructura y poder llegar a revisar cada una de las variables en el análisis, cómo está, para que después mi ingeniero agrónomo programe un mejoramiento del suelo. En este caso, por cada uno de los lotes puedo venir y decirle dentro del sistema AgroWin crear un análisis de suelos, indicaría la fecha en la que voy a registrar las variables y pues entonces puedo indicarle según el tipo de análisis los datos que corresponden. Por ejemplo, yo puedo tener un tipo de análisis por caracterización, por fertilización o foliar, y según el tipo de análisis que yo indique, pues voy a registrar diferentes variables o componentes que se vayan a identificar dentro de ese análisis. El pH, el calcio, el magnesio, cada uno de estos componentes pues los voy a registrar para que después en la historia del sistema yo pueda tener esa trazabilidad de cómo estaba el suelo en cierta fecha y también poder identificar indicadores. Yo puedo dentro del sistema AgroWin, basado en esos registros que haga, puedo venir y consultar diferentes indicadores y mapas dentro de la empresa para mirar cómo está este análisis. Por ejemplo, vamos a consultar acá algunos indicadores. ¿Cómo el sistema me va a permitir a mí poder analizar costos por el análisis que yo estoy haciendo de aplicación de insumos, pero también me va a permitir a mí poder analizar
la parte de los indicadores por los centros de costos. Por este caso, del análisis de suelos que les estaba indicando. Miremos aquí, por ejemplo, yo puedo tener un indicador que sea para analizar el potasio, el calcio o el hierro, según la información que yo haya registrado en el campo. Esa información la puedo tener de acuerdo como a diferentes variables, que si está entre tal y tal porcentaje, píntelo de un color rojo, que está bajito, o si está entre tal y tal porcentaje, pínteme el gráfico de color amarillo, que es medio medio. Entonces yo puedo empezar a identificar como una serie de rangos donde yo puedo analizar si está bueno, malo, aceptable, regular, si está bien, para después poder, dentro de mi estructura de gráfico, dentro de la empresa, dentro del mapa de la empresa, analizar lote por lote, pues cuáles son los principales que tengo que prestarle como atención, a cuáles tengo que ir a programar con el ingeniero agrónomo, una mejora del suelo, una fertilización o algo que le ayude a superar ese indicador. Puntos que dentro de una buena certificación, pues el sistema me va a ayudar a mí a alcanzarla, y que fuera de eso va a permitir hacer la documentación y el registro dentro del sistema. Otro de los puntos principales que el software AgroWin permite, y que digámosle es un factor relevante y diferencial, es que el sistema nos permite consultar un informe de costos de producción. Ese informe de costos de producción nos muestra una información muy relevante, y es algo que bien sea nos sirve para la certificación o para la parte de alcanzar las buenas prácticas agrícolas, también nos sirve para el interior de la empresa para tomar decisiones de mejoras. Por ejemplo, en pantalla vamos a ver un informe de costos de producción de ese lote número 1 de mandarina, donde nuevamente viene y dice, allí hay 2 hectáreas, tiene una población de 600 árboles y la variedad mandarina Oneco. Hay una persona responsable de ese cultivo y nos empieza a indicar, por ejemplo, la parte de los costos de producción. De acuerdo a la información que yo haya registrado, lo que en las diapositivas les mostraba en las 3 planillas, yo puedo empezar a registrarle una serie de costos dentro del sistema. Aquí, por ejemplo, para verlo a grosso modo, nos indica dentro del informe que hemos tenido una producción de 3.195 kilos de mandarina. Como tenemos 2 hectáreas, pues nos hace una estadística donde dice cuál es la recolección por hectárea. Pero también viene y nos dice que le hemos invertido, o el costo de producir estos 3.195 kilos han sido 6.475.000 pesos. Pero también nos indica otro dato, el embodegamiento o el almacenamiento del producto recolectado. Una cosa es lo que yo recolecto y otra cosa es lo que yo realmente almaceno. Puede haber un almacenamiento inferior debido a que de pronto algún fruto se dañó, de pronto en el pesaje cuando lo estaba recolectando, cuando le estaba pagando al trabajador, había fruta que estaba mojada, o de pronto entraron impurezas que hicieron el pesaje mucho más elevado. Por lo tanto, pues por ejemplo acá nos indica que a pesar de que hubo una producción de 3.195 kilos, yo almacené 3.152. Me indica cuál ha sido ese costo por esa cantidad de producto embodegado, 2.054 pesos por kilo. Ahora bien, si miramos ese costo total que indicamos, 6.475.000, el mismo software nos va a indicar en qué está invertido. Y esto es un factor clave, esto es un factor relevante, porque mire que allí yo voy a poder consultar en qué estoy invirtiendo más en mi parte productiva. Por ejemplo, nos está indicando que en materia prima se ha invertido 319.000 pesos, pero viene y nos discrimina en cada uno de los insumos que yo apliqué dentro del lote. En herbicidas cuánto fue, en fungicidas, en fertilizantes, en enmiendas, y nos indica cuál es ese costo de aplicación, pero también nos lo discrimina en un costo por hectárea, porque ese dato lo tenemos según el área que tiene, en costo por árbol, porque también tenemos la población, y en un costo por kilogramo, porque también tenemos la cantidad de kilos que se generaron.
Así, entonces no solamente nos discrimina los insumos, sino también la materia, la mano de obra. Nos indica cada una de las labores, deshierva, fertilizaciones, deschuponadas, cada una de ellas nos va a indicar cuál ha sido el costo. Pasemos hacia la hoja número 2 para la continuación de la indicación de la mano de obra. Y otro factor es la parte de los costos indirectos. Cómo yo puedo tener costos que me están afectando dentro de la empresa que hace que mi costo de producción se incremente. Yo tengo que mantener las vías. Tengo que un sistema de riego y lo tengo que mantener. Tengo que mantener de pronto la bodega donde voy a llevar mi producto final o mis insumos y allí es un costo indirecto que sería injusto con el área administrativa cargárselo porque al final eso me está sirviendo para la parte de producción. Entonces todos esos otros costos que yo tengo que me intervienen indirectamente dentro de mi proceso productivo también los puedo cargar a mi área de producción para yo tener una visión general y específica también por cada uno de los rubros que estoy aplicando. Ahora bien, este mismo informe de costos de producción, miren lo relevante que es, porque nos va a poder identificar, nos permite identificar una trazabilidad respecto a los insumos y también respecto a la mano de obra que yo apliqué o que generé para alcanzar esa producción de esos 3.000 kilos. Por ejemplo, nos está indicando, mire, en mano de obra, cuántas veces o cuántos jornales se hicieron las diferentes labores. Nos indica, por ejemplo, acá que un plateo químico se hizo 2 jornales, que por ejemplo la cosecha se hizo 27 jornales y cuál ha sido el costo de cada uno de esos de esa mano de obra, costo por unidad y costo también por la totalidad de las veces que se repitió esa labor. Entonces miren que allí yo ya empiezo a identificar la cantidad de aplicaciones de mano de obra que se intervinieron, cantidad de jornales, pero también me discrimina los insumos que yo apliqué para poder alcanzar la producción de esos 3.000 kilos. Y miren que dentro de las buenas prácticas agrícolas, eso también nos permite o nos lo solicita, poder tener un sistema documental donde yo pueda identificar cuáles son los insumos que apliqué a mi proceso productivo. Que de pronto no vaya yo a aplicar un insumo que no está permitido para la exportación y que yo pueda identificar acá que no lo apliqué. Por ejemplo, nos está indicando unas enmiendas y unos fertilizantes, la cantidad de kilos, litros o centímetros cúbicos aplicados, su respectivo costo y cómo todo esto fueron pues variables que ayudaron a llegar a la producción que reportó el sistema. Este es el principal objetivo del software dentro de la parte del informe de costos de producción. Pero para poder llegar a esa parte de los informes de costos de producción, pues lógicamente hay que diligenciar información dentro del software. Es así como entonces dentro del sistema AgroWin tenemos diferentes módulos que les mencioné al principio en las diapositivas que podemos cargarlos dentro de algo que nosotros denominamos como el manejador de operaciones, donde están todas las transacciones del software, donde yo voy a poder identificar mis hechos administrativos, contables, técnicos y en especial de campo. En este caso de campo como cuáles, por ejemplo, la planilla de uso de insumos, donde dentro de esta planilla yo voy a poder identificar de qué bodega estoy sacando un producto, el producto que voy a sacar, en dónde lo voy a aplicar, qué labor está haciendo y la cantidad. Por ejemplo, miremos aquí. Voy a hacer una planilla donde el sistema me indica que voy a sacar un producto que está en la bodega de insumos, un punto de identificación de bodegas para poder llegar a la documentación de las buenas prácticas. Dentro de esa bodega yo tengo discriminados diferentes insumos y esos insumos están clasificados por cantidades y están también de pronto por cada uno de sus grupos. Por ejemplo, acá me está indicando que yo tengo urea. ¿Cuánto tengo de urea? 5 kilogramos. Le doy clic y lo escojo y este fertilizante me indica dónde lo voy a aplicar. Bueno, lo voy a aplicar en uno de los lotes que tengo dentro de mi área productiva. Vengo y analizo la información dentro de la empresa. Le digo que, por ejemplo, lo voy a aplicar dentro del lote número 2 de mandarina.
me indica qué labor está haciendo para la aplicación de ese insumo. Doble clic, abre un catálogo de labores empresariales donde yo ya tengo relacionado todo lo que voy a hacer en campo y le voy a decir, por ejemplo, una aplicación de una fertilización edáfica y el día lunes la cantidad del insumo que apliqué, el día martes qué cantidad. En este caso mire que estoy haciendo un cargo directo dentro de un costo de un insumo a un lote de mandarina. Haciendo una labor de fertilización edáfica le voy a aplicar 3 kilos. Y esto tiene diferentes implicaciones. Una implicación, me va a descargar del inventario esos 3 kilogramos que yo estoy aplicando. Otra implicación es que me lo va a llevar como un costo hacia ese lote. Por lo tanto, entonces mis costos de producción ya van a empezar a aumentar por la aplicación de este mismo insumo. Y tercera funcionalidad es que dentro de la parte contable se va a ver reflejado estos movimientos de la salida de un balance general para estarlo aplicando hacia un informe de costos de producción. Asimismo, como esta planilla, tenemos planillas que nos van a permitir registrar información ya no solamente de la aplicación del insumo, sino por ejemplo planillas para registrar lo que son las labores y planillas para lo que son el uso de la maquinaria. Por ejemplo, la planilla de maquinaria y equipo, en la cual yo voy a poder registrar el lote donde estoy trabajando. Nuevamente, por ejemplo, escojo un lote de los que tengo estructurados dentro de la empresa, un lote de maíz, haciendo qué labor. Le doy doble clic, me abre mi catálogo de labores que yo tengo para ese cultivo. Por ejemplo, preparación del terreno, el activo que voy a utilizar. En este caso, supongamos que voy a utilizar un tractor para esa preparación del terreno y me solicita la cantidad de horas. Digámosle que la cantidad de horas la puedo registrar día a día o un acumulado por mes. No, es que en el mes utilicé 68 horas. Utilicé 68 horas del tractor en el lote de maíz haciendo una preparación del terreno. Implica que allí hay una maquinaria que se desgastó, que sufrió una depreciación y que yo lo tengo que cargar como un costo hacia mi lote, porque pues entonces allí hubo un costo indirecto o directo que estuve manejando. Otro de las planillas, ya vimos planilla de insumos, planilla de maquinaria, y la otra planilla es la planilla de registro de labores, donde voy a registrar la mano de obra según los tipos de contrato que yo tenga dentro de la empresa y voy a poder identificar como ese costo de los diferentes trabajadores, dónde están trabajando y cuánto le está rindiendo. Por ejemplo, acá vamos a registrar una planilla donde puedo indicar, según el tipo de contrato, un contrato que voy a pagar por la cantidad de la labor. Por cada kilogramo que me recoja, le voy a pagar 300 pesos. Un contrato por cantidad de la labor. Un contrato por jornal, donde yo puedo identificar es que independiente de lo que usted haga el día de hoy, le voy a pagar 30.000 pesos. Entonces eso es otra modalidad de contrato. U otro que puede ser otra modalidad tipo contratista, donde yo le indico a la persona, mire, vamos a planear deshiervar estas 50 hectáreas, ¿cuánto me cobra? Llegamos a un monto, 800.000 pesos, listo, pactamos allí y lo que la persona se demore, cuántos días o si lo hace rápido, eso a mí no me interesa. Yo ya sé que le tengo que pagar los 800.000 pesos porque me deshierve las 50 hectáreas que pactamos. Son tipos de contratación que dentro del sistema puedo registrar. El catálogo para indicar el tercero, en este caso el empleado con el que voy a trabajar. Dentro de mi listado de empleados, pues puedo tener ya las personas identificadas. Y empieza día a día, lunes, martes, miércoles, a indicarle esa persona qué estuvo haciendo y dónde estuvo haciendo. Por ejemplo, el día lunes, en el centro de costos, por ejemplo, en el lote número 1 de mandarina, haciendo una labor de qué, por ejemplo, vamos a poner una fertilización. Estuvo esa persona trabajando un jornal. ¿Y cuántas hectáreas avanzó? Digamos que en esa fertilización avanzó 2 hectáreas. Entonces mire que aquí me está indicando datos técnicos para después poder tener informes de rendimientos en cuanto a las labores. En una labor de fertilización, el día lunes, el tercero Carlos Montes, en el lote número 1,
trabajó un jornal y avanzó 2 hectáreas. Y así entonces registro para el día martes, luego para el día miércoles y para cada uno de los días de la semana. A su vez, pues puedo también identificar cada uno hacia abajo con los diferentes trabajadores de campo para poder ir cargándole como ese costo de la mano de obra. Funcionalidades que son propias del sistema AgroWin, que vienen integradas a esas 3 planillas para poder controlar esos aspectos técnicos que son propios de las empresas agrícolas. Otro punto dentro del sistema que me permite a mí controlar, como para ir finalizando, y tener ese control de las buenas prácticas agrícolas, es que yo puedo identificar dentro del software, por ejemplo, una solicitud de parte del ingeniero agrónomo, un registro, una solicitud de una fertilización o de una acción que haya solicitado. Yo puedo, por ejemplo, tener dentro del sistema una requisición solicitada directamente por el ingeniero agrónomo. Vamos a mirar, por ejemplo, tengo una requisición. Esa requisición directamente la hizo el ingeniero agrónomo, nos indica requisición, en qué fecha. Juan Vargas nos indica que es el ingeniero agrónomo. Para el lote número 2 de mandarina nos está solicitando la aplicación de 25 kilogramos de urea. Acá podemos tener la ficha o los datos técnicos, solicitud directa del ingeniero agrónomo, pues mediante un análisis de suelo detecta este requerimiento. Resulta que dentro de mi bodega o dentro de mis existencias de insumos, consulto un informe de inventarios y veo que no tengo los 25 kilogramos de la urea. ¿Qué puedo hacer? Puedo generar una orden de compra a un proveedor basado en esa requisición o en esa solicitud que el ingeniero agrónomo me hizo. Entonces yo puedo generar una orden de compra en la cual puedo cargar como referencia esa requisición del agrónomo, donde le voy a comprar a un proveedor. Es una orden de compra, todavía no es la compra, es una solicitud para ver si la persona lo tiene. Después de que la persona me dice que sí, el proveedor, yo puedo registrar una compra, esa compra directa de ese insumo, donde entonces yo ya relaciono en la compra la orden de compra que le había hecho. Y ya después, como ya sí tengo existencias dentro de mi inventario de los kilos o de más o de la cantidad que el ingeniero agrónomo me solicitó, pues puedo programar la aplicación del insumo. En este caso yo le puedo decir en la planilla de uso de insumos que voy a hacer una aplicación basada en una requisición que el ingeniero agrónomo me hizo, pero miren, Juan Vargas era el agrónomo que hizo la requisición, pero quien aplicó fue el señor Enrique, una persona totalmente distinta, pero que él está basado en una orden directa de alguien que le está, digámosle, por encima en mando, o que le dice, hombre, aplíquelo porque yo ya acabo de hacer un estudio y se requiere. En este caso, pues yo ya tengo como, digámosle así, una trazabilidad de la aplicación. Miremosla acá. Tengo una requisición que la puedo imprimir, ver el documento impreso. Esa requisición entonces viene y me dice requisición interna, realizada por solicitud directa del agrónomo de 25 kilos de urea. Esa requisición se convirtió en una orden de compra a un proveedor porque no tenía existencias dentro de mi inventario, una orden de compra al proveedor Almacén La Hacienda. Luego este me despachó la mercancía y yo la registré en una factura de compra, que es la factura que el proveedor mismo me envía a mí directamente. Ese ya quedó almacenado dentro de mi inventario y dentro de mi contabilidad. Y ya después puedo generar la planilla de uso o la aplicación del insumo. En este caso, donde entonces yo voy a ver la salida del almacén, donde dice con destino a dónde fue que lo voy a aplicar, la bodega y pues entonces la cantidad del producto que estoy aplicando. El costo de la aplicación de esos 25 kilos que se va a ir directamente hacia el cultivo que genere la aplicación. Miren que funcionalidades como estas nos van a permitir a nosotros tener un proceso más fácil de auditoría, de seguimiento, de trazabilidad para alcanzar una buena certificación, para alcanzar una certificación en Global Gap o en BPA. El sistema AgroWin
es un aliado para alcanzar estas certificaciones. Por lo tanto, entonces, invitamos para que usted como usuario del sistema, para que usted como conocedor de estas charlas que estamos haciendo, se vincule hacia nuestra aplicación, para que conozca nuestra empresa. Actualmente, volvemos a las diapositivas, nuestra empresa, la casa desarrolladora del sistema AgroWin, se llama Insoft por sus iniciales Ingeniería de Software. Nosotros somos una empresa que actualmente tiene más de 20 años en el mercado. Eso quiere decir que tenemos una trayectoria conociendo los requerimientos de cada uno de nuestros clientes, de cada uno de nuestros usuarios, que nos ha permitido tener una calidad en nuestros productos. Tenemos una red nacional e internacional de asesores, de distribuidores, no solamente a nivel de Colombia, sino en diferentes países, que permiten que usted, que va a adquirir nuestra solución, tenga un asesor cerca allí, para que pueda tener un respaldo directamente dentro de su empresa. A su vez, también la empresa ha tenido diferentes premios y reconocimientos, premios no solamente por el producto, sino por la calidad del mismo, por el análisis tecnológico y científico que tiene, debido a que pues en estos 20 años se han incorporado diferentes funcionalidades a nuestra aplicación AgroWin, que han permitido llegar a diferentes mercados. Por este mes de agosto tenemos una oferta muy especial para usted que está interesado en adquirir nuestra solución. Tenemos un descuento especial del 15% sobre cualquiera de nuestras versiones de AgroWin. Tenemos 3 versiones: AgroWin nivel básico, profesional o empresarial. Lo invitamos entonces para que nos consulte. Allí en pantalla voy a indicar los datos del área comercial para que usted, que está conociendo nuestra aplicación, nos contacte y nos permita asesorarlo al respecto, poderle ofrecer las funcionalidades del software. En estos 50 minutos que hice de presentación, pues eso fue simplemente un abrebocas. AgroWin tiene muchas más funcionalidades que nos gustaría usted nos permitiese mostrarle. Por lo tanto, entonces los invitamos para que nos contacte. Allí vamos a tener la información suya y vamos a hablar al respecto de la promoción y de las funcionalidades del sistema AgroWin, cómo va a ser un aliado para que usted pueda alcanzar una buena certificación en BPA o en Global Gap. A todos muchísimas gracias por esta participación. Les recuerdo entonces, quedamos con los datos allí en pantalla para que nos contacten, y cualquier inquietud, bien pueda, con todo gusto estamos para atenderlos. Que tengan una feliz tarde.